estudiar cartas del Nuevo Testamento sobre todo, obviamente, nosotros llegamos a pensar siempre que el hecho de que un apóstol estuviera en una iglesia hacía que esta iglesia fuera perfecta. Y nosotros debemos entender, hermanos, que ninguna iglesia es perfecta. Aún en los tiempos apostólicos, aún en el tiempo cuando existía el apóstol Juan, cuando estaba Juan, estaba Pedro, Santiago y todos estos apóstoles, aún las iglesias tenían problemas. Todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían problemas. Todas las iglesias tienen luchas y no existe una sola iglesia, hermano, que esté exenta de presentar deficiencias en alguna área. Por ejemplo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Pablo manda a Tito que él corrija lo deficiente en las iglesias de Creta. Por ejemplo, ustedes saben que ese es el contexto de la carta de Tito. Tito va a Creta con una labor, con una tarea principal que Pablo le da, y es corregir la actitud de estos creyentes que habían en Creta. Yo no sé, ustedes de pronto han leído algún comentario o algún texto de Tito. Se nota que en la iglesia de Tito estos creyentes estaban más influenciados por el mundo que realmente por el Evangelio. Es tanto así que a estos, de ahí salió la palabra cretino, viene de Creta, porque cretino significa una persona que era burda, grosera, mal educada, y así eran los cretenses. Por eso salió esa palabra cretino de este lugar. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de los creyentes en Corinto, los creyentes en las cartas de primera y segunda de Corinto, esos creyentes tenían problemas con el manejo de los dones espirituales. Esos creyentes no sabían manejar los dones que Dios les había dado. Esos creyentes no sabían cómo tomar la cena del Señor de una forma correcta, de una forma digna al Señor. Muchos de los creyentes no entendían cómo era el matrimonio y cuál era la labor del creyente en el matrimonio. Muchos de ellos no sabían qué debían hacer ahora por su trasfondo gnóstico y pagano. Muchos de ellos pensaban que si yo me casaba ahora en el Señor, el tener sexo era algo malo, y que si yo me juntaba con mi esposa, Dios no se iba a agradar. Entonces Pablo tiene que corregir estas malas percepciones en la iglesia de Corinto. La iglesia de los Gálatas, hermanos, ustedes lo saben, estaban siendo arrastradas por judaizantes, por enseñanzas falsas que decían que hay que añadirle obras a la obra expiatoria de Cristo para ser salvos. En especial ellos decían que la obra de la circuncisión era necesaria, si no, ellos no podían ser salvos. Si ustedes van al libro de primera y segunda de Tesalonicenses, había algunos hermanos y algunos creyentes allí que no querían trabajar, ellos no querían hacer nada. ¿Y por qué no querían trabajar? Porque ellos pensaban que ya la segunda venida del Señor estaba cerca. Entonces ya no es necesario trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, y vamos más bien a esperar a que el Señor regrese. ¿Y qué decir de la iglesia en Filipos? En la carta de Filipenses, que ustedes de pronto han leído, acerca de Odia y Síntique. Habían dos mujeres ahí en esta iglesia que tenían fuertes diferencias, y por lo que nosotros vemos en estas cartas, estas dos mujeres tenían una diferencia tan fuerte que tuvieron que ser nombradas en la carta de Filipenses, porque estaban afectando la salud de la iglesia local en Filipos. Entonces algunos piensan que en los tiempos apostólicos los apóstoles no tenían problemas y que los problemas todos venían de afuera. Nunca se llegó a pensar, o la gente generalmente cree, que dentro de las iglesias no había problema. La gente pensaba que el único problema de las iglesias de la antigüedad era la persecución, o de pronto algunas falsas doctrinas que venían de afuera, o algunos judaizantes, pero rara vez nosotros aceptamos la idea de que en algunas iglesias tuvieran luchas a nivel interno. Por ejemplo, que tuvieran personas que estuvieran enseñando cosas diferentes a lo que los apóstoles habían enseñado, o algunos ancianos que fueran rivales dentro de la misma iglesia, peleando por la autoridad pastoral, por ejemplo, o que existiera una confusión en la fe y en la práctica cristiana, que es en nuestro caso en Primera de Juan. Entonces Juan escribe esta carta preocupado por lo que estaba ocurriendo en estas iglesias en el sector probablemente de Éfeso. En Primera de Juan no hay nada diferente a los otros problemas de las demás iglesias. Los receptores de la carta de Juan estaban pasando problemas muy fuertes. Ellos estaban pasando problemas sumamente graves, al punto de que algunos de esos creyentes estaban negando la encarnación de Cristo. Usted lo puede notar ahí en el pasaje en Primera de Juan, cuando Juan dice: el que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Habían algunos ahí en la iglesia de Juan que estaban enseñando y tenían problemas con la encarnación de Jesús. Y aún Juan, en medio de ellos, no entendían ellos aún qué es lo que Jesús había hecho. Ellos aún no entendían la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y estaban con el apóstol Juan aún con ellos ahí. Y aún los falsos maestros estaban enseñando cosas que no eran. Por ejemplo, nosotros notamos aquí en la carta de Primera de Juan que algunas de estas personas que estaban dentro de la iglesia
entendían mal los mandamientos. Ellos no entendían realmente la ley moral de Dios y también entendían mal la relación fraternal entre creyentes. Ellos pensaban que la relación fraternal era una mera apariencia y no la hacían realmente de corazón. Por eso Juan tiene que decir en la primera carta, tiene que decir: el que no ama a su hermano, que ve, ¿cómo amará a Dios que no ve? Entonces Juan estaba preocupado porque pensaba que algunos, aun a pesar de vivir así, pensaban que eran cristianos. El gran problema de estas iglesias era que muchas de estas personas vivían de esta manera y aún pensaban que eran creyentes. Y hermanos, aunque yo sé que esto no hay un texto que exponer en esta mañana, pero sí vamos a ver algunos puntos aquí de esta introducción. Y este peligro que había en las iglesias de Juan es un peligro que aún está latente en nuestros días, hermanos. Nosotros, a pesar de estar en las filas del cristianismo evangélico reformado, y aún al pensar que nosotros estamos entendiendo bien la Escritura de una forma correcta, aún así hay un peligro, hermanos, de estar engañados y hacer creer a los demás que nosotros somos cristianos cuando no lo somos. Nosotros podemos pensar que somos cristianos, podemos creer que somos cristianos porque creemos que cumplimos algunas características, pero podemos estar engañados. Y ese es el gran propósito de esta carta. El propósito principal de Primera de Juan es tratar con el problema de aquellas personas que están engañadas y que saben que no son cristianos y están convencidos de que lo son. Ahora, ustedes notan que en algunas partes del Nuevo Testamento hay pasajes en la Escritura donde Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios que cada uno se examine a sí mismo si está en la fe. Y pareciera que es solamente un versículo, aparte del resto de versículos. Pero este libro es todo un libro completo hablando acerca del autoexamen. En otras palabras, hermanos, debemos acercarnos a la Escritura para corregir lo que está mal en nosotros. Vamos a ver aquí aspectos, cuando vayamos yendo sermón tras sermón, cosas que quizás están mal en nosotros y deben ser corregidas en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿para qué nosotros estudiar Primera de Juan? ¿Cuál es el propósito nuestro como iglesia de estudiar Primera de Juan? Mi hermano, el propósito es para oír a Cristo guiando a esta nueva iglesia por el camino del verdadero cristianismo. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos estudiando esta primera carta. Que Cristo nos guíe a nosotros, hermano, como iglesia, a ver realmente si nuestra profesión de fe, si nuestro cristianismo es auténtico, si nuestro cristianismo es verdad. Jesús sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Nosotros a veces pensamos que sabemos lo mejor para nosotros, pero Jesús sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso les ruego, mis hermanos, eso es un ruego que les hago. Un pedido muy especial que les hago: no tomen Primera de Juan como cualquier otra predicación más de las que se han dado aquí los domingos, hermanos. No tomen esta serie de enseñanzas de Primera de Juan como cualquier otro sermón que usted viene a escuchar un domingo. Pidamos a Dios el conocimiento de su voluntad y que sea cada vez más y más claro para nosotros. Vamos ahora a ver algunos aspectos importantes de esta primera carta. Vamos a ver obviamente el autor. ¿Y quién es el autor de esta primera carta de Juan? La pregunta sería pues obvia: Juan, ¿no? Pero bueno, ¿qué evidencias tenemos? Durante el siglo I y III habían algunos discípulos de los apóstoles que ellos habían estado cerca de ellos y ellos habían conocido y sabido de primera mano quién había escrito esta carta. Hay uno de ellos que se llama Policarpo. Y Policarpo es que se dice que fue discípulo de Juan, y él escribió una carta a Filipos en el año 110, y en esta carta a los filipenses que escribe Policarpo a ellos, él cita un pasaje de Primera de Juan de la misma manera. Él muestra ahí en esa carta una parte, no recuerdo aún el pasaje, y lo escribe de una manera exacta. Más adelante, Papías, que era obispo de Hierápolis, más o menos en el año 125, él utilizó citas de la primera epístola de Juan. Ireneo, que fue otro obispo en Lyon, en Francia, y en Viena, en el sur de Francia, en el año 185 después de Cristo, nos dice que Papías era oyente de Juan y era compañero de Policarpo. Ireneo nos dice que estos hombres se conocían. Por consiguiente podemos confiar que estos hombres que fueron testigos oculares, que hablaron con Juan, que se estrecharon con Juan, que amaron a Juan, dan testimonio de que esta carta la escribió el apóstol Juan. Si esa carta no hubiera sido escrita por Juan, pues muy probablemente ellos lo hubieran dicho.
¿Cuál es la fecha de la escritura de esta carta? Probablemente se escribió entre el año 90 y el año 110, más o menos. Sin embargo, los argumentos en favor de una fecha más tardía no han soportado el peso de críticas. Hay gente que dice que se escribió mucho más adelante, pero decimos que se escribió más o menos por ese tiempo. ¿Por qué? Porque la herejía que se describe en Primera de Juan, que es una serie de proto-gnosticismo, un primer gnosticismo, no es el gnosticismo que conocemos hoy, es una especie de gnosticismo, ya se estaba desarrollando en estos lugares. Entonces, más o menos por esa época es que Juan escribe para él refutar esta falsa enseñanza. ¿Qué evidencias internas tenemos de que Primera de Juan es escrita a Juan? Nosotros vemos primero la semejanza que hay entre el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. La forma en que él usa los verbos, la forma en que él usa algunos términos. Por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Juan que él utiliza la palabra mundo. Juan utiliza la palabra mundo en el Evangelio de Juan. La palabra vida eterna, Juan la usa también en su evangelio. La palabra logos o el verbo también se utiliza en Primera de Juan. Lo vamos a ver dentro de 15 días en el primer sermón, que serán de versículo 1 al 4. Y se notan muchas similitudes en la forma de hablar. Nosotros vemos ahí que él usa la palabra hijo unigénito. También la utiliza en Primera de Juan. La palabra paráclito aparece también en Primera de Juan 2.1. Entonces la epístola, como el evangelio, manifiestan un uso literario, usan una misma forma de escritura, una misma forma de palabras, vida, muerte, luz y tinieblas. Ustedes recuerdan también cuando vimos Juan, él utiliza la palabra luz para hacer ver la verdad de las escrituras y la palabra oscuridad o tinieblas para aquellos que viven en pecado. Él usa la palabra verdad y mentira. Él dice, por ejemplo, en el famoso Juan 10:10, que el ladrón solamente viene para robar, hurtar y destruir. Y vemos todos estos contrastes. Vemos el odio de aquellos que están lejos de Dios y el amor de Dios también. Entonces eso nos muestra a nosotros una evidencia interna también de estos epístola y el evangelio. También las tradiciones más antiguas dicen que Juan estableció iglesias en Éfeso. Juan plantó algunas iglesias ahí en la ciudad de Éfeso. Eusebio, que es un historiador muy conocido, muy común, muy conocido por la mayoría de cristianos, en el siglo XIV él cita a Ireneo, al obispo de León, y él nos cuenta que Juan era una figura eclesiástica principal en el Asia Menor. El Asia Menor es más o menos donde es Turquía hoy en día. Se nos dice que Juan era tan conocido que muchas personas en esta área de Éfeso se desplazaban a este lugar para aprender de Juan y escuchar lo que Juan decía de Jesús. Ahora, ¿cómo lo sabía Ireneo? Porque fue confirmado por Policarpo, que era un obispo que era conocido de Juan, quien en su juventud fue instruido por Juan, este Policarpo. De hecho, aquí hay un paréntesis que hago. Pronto van a sacar la película de Policarpo. Me parece muy interesante también, si ustedes la pueden ver más adelante. También Eusebio ha conservado una carta de Polícrates, un hombre que vivió en Éfeso, donde él nos cuenta que Juan se recostó junto al Señor. Juan siempre se identificaba así, aunque nosotros sabemos que el Evangelio de Juan nunca nombra a Juan por nombre propio, siempre se dan algunas pistas. Se dice que aquel que se recostaba junto al Señor, aquel discípulo que el Señor amaba. Siempre vemos que esa es la terminología que utiliza Juan. Y se dice que Juan, cuando murió, fue enterrado en Éfeso, en esta ciudad. Aunque la iglesia de los primeros tiempos era famosa por sus tradiciones acerca de los apóstoles, muchos expertos consideran que muchos de estos relatos no figuran entre esas tradiciones. Se dice que Juan fue un pastor, uno de los principales pastores cuyos recuerdos de Jesús y cuya recopilación de enseñanzas de Jesús le otorgaron un valor único en la antigüedad. Recordemos que Juan es el último apóstol vivo que sobrevivió. Todo el resto de apóstoles murieron martirizados. Y Juan fue el último que murió de viejito, de vejez, de muerte natural. Entonces la comunidad de creyentes de Juan vivía en las fronteras del judaísmo. Ellos conocían muy bien el judaísmo y esta iglesia era heterogénea. Habían judíos que se habían pasado al mundo griego y habían griegos que se habían convertido al cristianismo. Entonces había todo tipo de personas ahí. En Éfeso habían judíos y habían griegos. Ahora vamos a ver la ocasión de la carta. ¿Por qué se escribió esta carta? Vamos a profundizar un poco más. ¿Cuál fue la razón que impulsó a Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir esta carta?
Lo primero que nosotros vemos aquí es que esta congregación de Juan comenzó a ser dividida por personas desde adentro. Comenzaron personas a enseñar cosas que iban en contra de la verdad. Comenzamos a ver una crisis dentro de la iglesia. Dentro de la misma comunidad habían falsos maestros que comenzaron a expandir falsas doctrinas. Y esto hizo que comenzara la iglesia a dividirse. Ustedes leen en 1 Juan 2:1 al 8. Se nos dicen que es el último tiempo para la comunidad. Había una división ahí dentro. Había una disensión. También se nos dice que estas personas que estaban haciendo esta división era un grupo selecto de cristianos que conocían muy bien el cuarto evangelio, conocían muy bien el evangelio de Juan. Y ellos afirmaban ser inspirados por el Espíritu Santo. Pero ustedes ven que en 1 Juan 2 se nos habla de la unción del Espíritu. Ustedes lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Juan habla de la unción del Espíritu? Porque habían personas dentro de la iglesia que afirmaban ser inspirados al mismo nivel del apóstol y decían que ellos también tenían revelaciones del Espíritu Santo, y ellos se ponían en entredicho las enseñanzas de Juan. Ellos decían que entendían mucho mejor que Juan la obra del Espíritu y mejor la obra de Cristo en la cruz. Entonces comenzaron a contradecir al apóstol, y parecía que esas personas estaban comenzando a tener éxito porque algunas personas estaban siendo arrastradas tras esta falsa enseñanza. Entonces la comunidad se estaba dividiendo, se estaban intercambiando palabras duras, y el vocabulario que en el evangelio de Juan se reservaba para los del mundo se estaba dirigiendo ahora a otros cristianos dentro de la iglesia. Dentro de los cristianos ellos estaban peleando casi dentro de esta iglesia, usando palabras fuertes que mismo Juan usó en su evangelio, palabras que solo se usaban para impíos, ya lo estaban utilizando ellos entre estas peleas que ellos tenían ahí. Por ejemplo, nosotros vemos ahí en 1 Juan 2:1, el famoso versículo que dice que ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque se manifestó que salieron de nosotros. Ahí se nos muestra la grave crisis que había dentro de la iglesia. Estas personas salieron del grupo, esto se les llaman los secesionistas, estas personas que salieron de la iglesia de Juan. Y Juan advierte contra estas personas, les llama engañadores y les llaman mentirosos en 1 Juan 2:22 y en 2 Juan versículo 7. Se nos dice también eso de acerca de estas personas. Estas personas estaban teniendo grandes problemas teológicos dentro de la iglesia. Ellos estaban poniendo en entredicho quién era Jesús. Y mucho de esto motivado por el proto-gnosticismo, como ustedes ya lo han dicho varias veces. Los gnósticos tenían una enseñanza, y era que ellos decían que todo lo que nosotros hacemos en la carne no importa. Lo importante es lo que sea nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra carne es mala. Mucho de este proto-gnosticismo apareció algo que se llamó el docetismo, que es una doctrina que enseñaba que Jesús no podía haber tenido un cuerpo de carne como humana, porque no era posible que el Hijo de Dios, el Dios excelso, el Dios majestuoso y perfecto, no podía tener un cuerpo mortal, sucio y corrupto. Entonces estos hombres comenzaron a decir que cuando Jesús vino a la tierra simplemente tenía una apariencia de hombre, pero no era un hombre, que él era un fantasma prácticamente. Y comenzaron a salir todo este tipo de enseñanzas. Entonces estos hombres decían que estaban llenos del Espíritu Santo, teniendo nuevas revelaciones. Entonces Juan, ustedes notan aquí que él habla mucho del amor. Y se imaginarán por qué Juan habla del amor. Porque él estaba exhortando a los creyentes que estaban teniendo luchas contra estos falsos maestros, de que trataran de una forma cristiana aún aquellos que estaban hablando todas estas herejías en contra de la enseñanza de Juan. Nosotros vemos aquí que las cartas de Juan muestran también un ataque en contra de la disposición moral de algunas personas. Algunas personas estaban viviendo una vida en pecado por el mismo pensamiento gnóstico. Ellos decían, no importa cómo yo viva, siempre y cuando yo tenga una comunión con Dios, no importa cómo yo viva, no importa mi vida como sea. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que Pablo él advierte, él habla de pecados en 1 Corintios 6, o él habla en Gálatas 5 acerca de los frutos de la carne. Pero Juan crea todo un argumento para mostrar aquí de esas personas que están diciendo que pueden tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. Están equivocados. Ustedes notan ahí en el versículo 8, creo que es, del primer capítulo. Juan dice que el que anda en la luz, pero el que anda en tinieblas, y dice que conoce a Dios, es un mentiroso. Porque Juan está atacando a esas personas que decían, yo puedo vivir una vida inmoral, yo puedo vivir como me dé la gana, y aún así Dios tiene comunión conmigo, porque no importa, Dios no tiene en cuenta lo que yo hago en mi cuerpo, porque mi cuerpo es malo, es pecaminoso, solo mi espíritu es bueno. Entonces Juan menciona aquí las opiniones de sus oponentes,
eran desobedientes, se jactaban de amar a Dios, pero odiaban a sus hermanos. Estas personas se creían de una élite, como ellos decían ser inspirados por el Espíritu Santo, ellos se creían una super élite de creyentes y ellos odiaban a los demás hermanos. Ellos se jactaban de estar en la luz, pero odiaban también a los hermanos. Entonces Juan repite una serie de afirmaciones que arrojan luz sobre la naturaleza ética de estas personas, de los secesionistas. Permanecer en Dios es obedecerle, es andar como Él anduvo, como dice 1 Juan 2:6. Pecar voluntariamente muestra que uno no ha conocido a Dios, como dice en el capítulo 3, versículo 3 al 6, y en el 5 del 1 al 8. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, dice Juan, contrariando las mentiras que estos hombres estaban enseñando. También Juan habla acerca de amarse unos a otros, del capítulo 3 del 11 y 12, y el 17 al 18. Negarse a amar al hermano o a la hermana significa no heredar la vida eterna, como dice Juan en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y el famoso pasaje que nosotros cantamos aquí: el que no ama, el que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos aquí que hay una implicación no solo teológica, sino también morales. Esta gente estaba viviendo una vida inmoral abierta y aún así pensaban que ellos estaban siendo cristianos. En otras palabras, la cristología que había en este momento no era como decimos hoy, muy organizada como la tenemos hoy en día. Ustedes saben que en los primeros días de la era apostólica no existían teologías sistemáticas, no habían personas que hubieran sistematizado las enseñanzas de los apóstoles. Por eso algunas cosas de la cristología eran difíciles de entender para algunos y torcían estas cosas. Entonces Juan está contrariando, está levantándose en contra de todos estos falsos argumentos, exhortando a la iglesia para que no fuera mundana. Porque ustedes ven que Juan habla ahí de que no debemos amar al mundo, y por eso Juan dice que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, sino que estas personas deberían seguir las enseñanzas de los apóstoles. Estas personas habían negado la encarnación de Cristo, la importancia de la encarnación de Cristo. Y si ellos negaban la encarnación de Cristo, eso tenía una implicación teológica supremamente importante. Y era que si Jesús no era un hombre, no importaban las enseñanzas que le había dado en la tierra. Por eso estos hombres decían: yo puedo vivir como quiero. Todos esos mandamientos que Jesús ha dado, eso no sirve de nada, porque Jesús era meramente un hombre, era un fantasma, no era un hombre, era un fantasma. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas no prestaron atención a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. También estas personas negaban su condición pecaminosa. Ellos decían que tenían una religión más profunda, una fe mística, no tenían perspectivas no tradicionales y venían del Espíritu. Ellos decían: nosotros tenemos aquí una revelación mejor que la de Juan, aún mucho mejor. Ellos se negaban a conformarse a las enseñanzas de los apóstoles y rechazaban la enseñanza de los apóstoles. Por obvias razones, no querían someterse a la autoridad de los líderes que estaban en la iglesia. Ellos eran personas también rebeldes. Esas personas también eran intolerantes. Ellos aborrecían a los hermanos. Su espiritualidad superior provocaba conflicto entre las personas. Ellos se veían como una élite super espiritual. ¿No les parece eso como muy parecido a lo que hoy en día? Vemos que los problemas no son diferentes. Los mismos problemas que había en el tiempo de Juan los hay ahora. Y los que se atrevían a exhortar a estas personas que se creían muy espirituales, estas personas no les daban credibilidad si no tenían las mismas experiencias místicas que ellos tenían. Si ellos decían: si usted no ha tenido estas revelaciones, usted no puede contrariarme a mí, ni puede exhortarme. Entonces nosotros vemos acá, hermanos, la importancia de Juan. Esas personas que se habían ido de la iglesia eran difíciles, eran altivas, eran rígidas hacia la iglesia. Y Juan también exhorta a los seguidores a mostrar amor, como ya lo dije anteriormente, respondiendo que los creyentes debían responder con amabilidad a la hostilidad de estas personas que habían salido de la iglesia. Y de que el hecho de que su teología fuera correcta no significaba en ningún modo que era excusa para tratar mal a estos que se habían ido de la iglesia. Entonces nosotros vemos acá qué importante, hermanos, es para nosotros también saber que aunque tenemos la teología correcta, no debemos tratar mal a aquellos que pronto están en el error. Vamos a ver el propósito, ya vimos la ocasión. El propósito de la carta, hermanos, es confirmar en la fe a los que están en la iglesia. Es confirmar en la fe a aquellos que saben, quizás tienen algunas evidencias de que son verdaderamente cristianos y que ellos puedan ser animados a tener certeza de salvación. Y por el contrario, aquellos que dicen ser cristianos, pero que saben que están viviendo una vida que no refleja las enseñanzas de la Biblia, sean confrontados con esta verdad y puedan ellos ver realmente que no son cristianos. El contexto que ya vimos ahí, esta gente que había salido, se había separado, obligó a Juan a escribir las cartas que nosotros tenemos hoy. Lo obligó casi que a él a hacer eso.
Si nosotros lo hacemos concienzudamente, podemos captar las pistas que se nos dan en estas cartas y compararlas con las distorsiones doctrinales que nosotros vemos que hay en la antigüedad. Nosotros podemos entender a los oponentes, podemos ver cuál es la ocasión, podemos ver justo como Juan lo entendió y reflexionar sobre los temas y las problemáticas que Juan tuvo que afrontar. Vemos aquí que era un periodo difícil en la historia cristiana, donde la herejía y la ortodoxia no estaban como muy bien diferenciadas. Entonces algunas personas por eso se estaban desviando del propósito. Entonces era un tiempo difícil. Ni siquiera había una colección de libros del Nuevo Testamento, la gente no tenía Nuevo Testamento, ni siquiera estaban todavía escritas todas las cartas de Pablo, no habían credos como nosotros que tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689, no existía la Confesión de Westminster, no existía nada de eso, donde hubiera una confesión oficial de la iglesia. Por eso es tan importante también las confesiones de fe. Ustedes ven que la mayoría de iglesias modernas no tienen confesión de fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen un día creer una cosa y luego creen otra, y no tienen un patrón a donde ajustarse, que digan nosotros creemos esto. Y luego acusan a los que tenemos una confesión de fe de seguir enseñanzas de hombres. Pero ustedes notan, los que nunca tienen una confesión de fe sólida son las iglesias que más están en el error. Entonces, vemos aquí Juan retorna a dos temas principales y Juan da sus argumentos de una forma circular. Juan va a hablar acerca del amor y hay tres temas principales ahí en la carta. Uno es la doctrina, dos es el comportamiento moral y tres es el comportamiento social de los creyentes. Estas tres cosas hacen o muestran realmente que una persona es un verdadero creyente o no. Un tanto, por un lado, la cristología, tener un concepto correcto de quién es Jesús, y la conducta ética que va conforme a eso que nosotros creemos. Tenemos un libro entero, hermanos, para probarnos en la fe, para saber si nuestro cristianismo es bíblico. El deseo de Juan aquí es que los creyentes estén seguros de que si son o no son creyentes, si son producto de las falsas enseñanzas del Evangelio, o ellos han entendido correctamente y viven correctamente el Evangelio. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y esto qué interesa o qué importa saber si yo soy creyente o no? Imagínense ustedes estar en el lecho de muerte, hermanos. Imaginen ustedes estar en el lecho de muerte y no tener certeza de salvación. Imaginen ustedes estar a punto de morir y no saber si usted realmente es cristiano o no. Creo que el lecho de muerte, como dice Richard Baxter, es el peor lugar para uno darse cuenta si es cristiano o no. Es mejor saberlo antes. Entonces, el propósito de la epístola, hermanos, cuando veamos los sermones cada domingo, el propósito principal de Juan y el mío es que nosotros veamos si nuestra fe es real y es verdadera, si nuestra profesión de fe en Cristo es cierta. Entonces Juan va a decir una y otra vez lo mismo. Juan habla del amor, luego habla del amor otra vez, habla de los mandamientos, luego habla de la obediencia, y así va a mostrar el propósito central de la carta, si estamos o no en la fe. Y ustedes van a notar mucho, en 16 ocasiones en la carta, Juan utiliza el verbo saber. En muchos lugares va a hacer referencia a este verbo. ¿Por qué? Porque el creyente es alguien que sabe, como lo acabamos de cantar ahí. Lo sé, no es yo siento, sino yo sé, porque nuestra fe está fundada no en nuestras emociones, sino en nuestro conocimiento, como lo hemos hace 8 días. Entonces debemos estar firmes, hermanos, y seguros si somos o no cristianos. ¿Cuál es la razón? Lo repito una vez: el día de nuestra muerte, esta seguridad será crucial, hermano. Crucial. Esto es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Nosotros pasamos mucho tiempo, hermanos, gastando todas nuestras energías y tiempo en cosas que ni siquiera son importantes. Nosotros gastamos tiempo en muchas cosas que son irrelevantes para la eternidad. Pero nosotros debemos estar seguros dónde pasaremos el resto de nuestra eternidad. Es más importante saber eso que saber muchas otras cosas. Ahora, tú podrás engañarnos a nosotros aquí. Puede haber personas aquí que podrán engañarnos a nosotros aquí, pero no podrán engañar a Dios el día del juicio. Tú no podrás engañar a Dios el día del juicio. Por eso es necesario, mi hermano, la confrontación. Es necesaria y es sana. Y más en los tiempos de hoy en día, donde las iglesias no confrontan a sus miembros. Nunca le hablan acerca de la certeza de salvación. Le dicen a la persona: tú estás sirviendo, tú estás danzando, tú estás tocando, yo asumo que tú eres salvo. Así que una vez me decía una muchacha que en la iglesia bautista que ya había muerto. Y yo le dije: ¿estás segura que ella era creyente? Claro, no es que ella servía al Señor. Como si servir a Cristo fuera una clara prueba acerca de mi salvación. Como el hecho de yo tocar una batería en una iglesia me diera mi certeza de salvación, hermano. Eso lo puede hacer cualquier persona. Hoy las personas no conocen, no saben realmente qué patrones son los que la Biblia da acerca de la realidad de su confesión de fe.
Tú puedes decir lo que tú quieras, pero tus hechos hablan más fuerte que tus labios, mi hermano. Tú puedes decir aquí que crees en Cristo y que estás de acuerdo en la reforma, pero tus hechos hablan más fuerte que tus labios. Hay un peligro, mi hermano, en el autoengaño. Recordemos a Santiago, como le dice en el capítulo 1, versículo 20, del 20 al 22, acerca de aquellos que escuchan la palabra de Dios y son solamente oidores. Muchas personas, hermanos, a diario mueren pensando lo que ellos no son. Gente muere en este mundo pensando que es cristiano. Mucha gente muere en este mundo pensando que ellos están bien con Dios. Entonces el autoengaño, hermano, les ha cegado los ojos. Y este libro, mi hermano, es nuestra ayuda para estar seguros en Cristo. Jesús nos dejó todo un libro con este tema. Todo un libro con el tema de probarnos en la fe. Y para terminar, vamos a ver 3 pruebas que Juan nos muestra aquí, en este libro, acerca de si somos o no cristianos. La primera prueba es la prueba doctrinal. Y eso lo vamos a ir desarrollando en el libro. La primera prueba es la prueba doctrinal. Y esta quizás es la prueba más fácil. Yo les puedo poner a ustedes un examen acerca de la confesión de fe. Y muchos aquí, hermanos, que conocen la confesión de fe, la pueden responder muy bien. Nosotros podemos conocer todas las verdades del Evangelio. Y ustedes notan aquí, nuestro mayor interés, por ejemplo el mío, es que los hermanos nuevos, las personas nuevas que vienen, que ellos puedan entender las verdades del Evangelio. Si hay algo que nosotros insistimos tanto, digamos los sábados, y yo a veces molesto tanto de los sábados, es porque queremos que tengan un entendimiento correcto de las verdades del Evangelio. No queremos la respuesta correcta. Yo puedo decir, Jesús murió por mí. Muy bien, sacaste 10. Pero no solamente que dé la respuesta correcta, sino que crea las cosas correctas acerca de Jesús. Algo que venga de tu corazón, algo que tú digas con certeza y convicción. Cristo murió por mis pecados. Jesús murió por mí para salvarme a mí, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Que puedo tener una convicción personal de que realmente Cristo ha muerto por mí. Yo puedo decir que Cristo murió por mí sin convicción. Y eso no me hace a mí un creyente. No es una confesión liviana y superficial, sino las consecuencias de que Cristo haya venido personalmente para mí, es lo que está hablando aquí Juan. Que es algo personal, que se habla en primera persona. Una convicción personal de la obra de Cristo en su vida. Por eso cuando una persona se bautiza, se le debe pedir que dé su testimonio personal. El bautismo, hermanos, no es lo que nosotros vemos en muchas iglesias, que es supuestamente un compromiso que usted firma para casarse con la iglesia y nunca irse de ahí, quedarse ahí hasta que usted se muera. No, mi hermano, el bautismo realmente es una muestra de lo que ya ocurrió en el corazón del creyente. El creyente da un testimonio personal de lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces nosotros necesitamos creer las cosas correctas para nuestra salvación, aunque muchos digan lo contrario. Hoy en día se dice, no, con que tú digas que Cristo es el Señor es suficiente. Tú ese que cuento que de predestinación, que elección, ese cuento que la regeneración, no, eso es puro. Hay que amar a Cristo y punto. Hoy escuchamos eso en todo lado. La doctrina no, la doctrina envanece. Vamos a amar a Cristo. Pero mi hermano, sin las verdades del Evangelio, tú no serás salvo. Sin las verdades del Evangelio, tú no crecerás espiritualmente. Por eso para Juan es de suma importancia en este libro que conozcamos y creamos las cosas correctas. Por eso Juan enfatiza tanto que debemos creer y entender a Jesús bíblicamente. Es entender la encarnación de Cristo y sus implicaciones. Por ejemplo, ustedes ven hoy en día, ¿qué se predica en los evangelismos? Vamos a ver el testimonio de fulanito de tal. Y se predica el testimonio de una persona. Pero usted lee el versículo 1 al 4, el capítulo 1 de primera de Juan. Juan dice, no, nosotros no predicamos testimonio. Nosotros predicamos lo que hemos visto y hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado de Cristo. Lo que hemos visto de Él. Yo no voy a predicar de mi vida. Juan nunca hace eso. Pablo dice lo mismo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Vemos hoy que no se enseña la verdad de Cristo en el evangelismo, sino solamente testimonios, como si eso salvara a la gente. La gente no necesita oír tu testimonio, la gente necesita oír la verdad del evangelio, sino digámosle eso a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen disparates y creen que van a ser salvos y no son salvos, porque son una secta. ¿Qué tan importante es para los apóstoles que nosotros creamos las cosas correctas? Ustedes recuerdan en Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice Pablo que aun si un ángel viene con otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Así de serio es esto, de conocer las cosas correctas. Aun si un ángel, dice Pablo, aun si un ser celestial viniera a enseñar otro evangelio, que no se conforme, Pablo dice en Gálatas, aun si yo enseñara otro evangelio que el primero que les dije, sea anatema.
Todo evangelio, toda enseñanza que no se conforme a la palabra de Dios está maldito por Dios. No son solamente errores, como la gente cree. Es que ese pastor se equivocó. No, si estoy enseñando otro evangelio, estoy siendo maldecido por Dios. Pablo lo dice ahí en Gálatas. Entonces vemos nosotros la primera prueba, hermanos, la prueba doctrinal, que yo conozca y entienda las verdades correctas para ser salvo. La segunda prueba es la prueba moral, que Juan nos va a mostrar aquí. Algunas personas, como ya lo dije, creían que podían vivir sin pecado. Yo conocí hace como un mes, y me tocó borrarlos a todos del Facebook porque esa doctrina es bien molesta de oír y es absurda. Esas personas son los perfeccionistas y esas personas creen que ya nosotros no pecamos más. Jesús nos salva y nunca pecamos nunca más. Y ellos se van al extremo. Ellos dicen que si yo llego a pecar una vez, pierdo mi salvación. Yo no sé de dónde sacaron esa idea tan extraña, pero era lo mismo problema que tenía Juan en su iglesia. Había gente, esta gente de la élite espiritual, ellos decían que nunca pecaban. Que ellos para el pecado, ellos decían, como una vez escuché por ahí que un señor en Enlace, no recuerdo dónde, un pastor decía, un supuesto pastor decía, es que yo llevo 3 meses sin pecar, yo ya no sé lo que es pecar. Cuando usted escucha a una persona así, tiene que decir las palabras que están escritas en primera de Juan. Y Juan llama a estas personas mentirosos. No les llama, es que tú estás equivocado, tú eres un mentiroso. Estas personas decían que podían vivir, también hay otro extremo también, personas que decían que podían vivir en pecado y aún así tener comunión con Dios. Porque, vuelvo y repito una vez más, para que no lo vayan a olvidar, ellos decían que lo que se hacía con el cuerpo no importaba, sino lo importante era lo que se hacía en el espíritu. Entonces, esas personas vivían una vida hipócrita. Y muchas de esas personas que estaban en esta iglesia donde estaba Juan pastoreando, vivían engañados. Y pensaban ellos que eran cristianos. Porque cuando ellos dicen, tenemos comunión con Dios, están diciendo en otras palabras, soy cristiano. Como dice Robert Murray Machini, un puritano, el hipócrita es cristiano en todos lados, menos en su casa. Eso pasaba con esas personas en esta iglesia. Decían ser cristianos en todo lugar, menos en su casa. Entonces vemos que la segunda, la prueba moral, cómo yo me comporto con los mandamientos. Qué tan importante es para mí obedecer los mandamientos. La obediencia, por eso Juan dice aquí, es una marca del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no solo cree las cosas correctas, sino que el verdadero cristiano vive una vida correcta, de acuerdo a esas enseñanzas que él tiene. Y la tercera y última prueba, hermanos, es la prueba social. Es la prueba social. La prueba del amor del cristiano hacia los demás creyentes. Y Juan aborda este tema en el capítulo número 2 de su carta, y Juan se refiere al amor práctico, se refiere a esto. Podemos aquí entre nosotros o en una iglesia X decir, no, es que viene el hermanito fulano, es que ese hermanito yo no lo soporto, la verdad. Sí, viene a la iglesia conmigo, pero es que la verdad es que yo no lo paso. Ahí está el hermano aborreciendo al otro. Y Juan también dice, bueno, puede que yo no lo aborrezca, puede que yo realmente yo no odio a nadie en la iglesia, pero Juan dice ahí en la escritura, en el primera de Juan, que el que dice amar a su hermano y no ve necesidades y no suple para sus necesidades, el amor de Dios no está en él. Juan dice ahí también que aquello que no comparte sus bienes materiales con aquel hermano que no tiene, es como si lo aborreciera, en otras palabras, que es lo que Juan está diciendo. Entonces Juan es claro en estas cosas, hermano. Juan no es como los apostoloides de hoy en día, que hablan en un lenguaje todo rebuscado. Y te traigo las 5 pruebas de no sé qué, y tengo los 7 niveles de unción. No, Juan es claro. Los verdaderos apóstoles tienen una característica, y es que ellos son claros cuando ellos hablan. Ahora, hermanos, otra cosa que les quería decir. Estas verdades, hermanos, nos ofenden a nosotros. Nos ofenden. Cuando empecemos a estudiar esta carta, hermanos, les aseguro que ustedes y yo vamos a empezar a sentirnos incómodos en las verdades de esta carta. Va a empezar a incomodarnos muchas cosas que se van a decir desde este púlpito. Entonces, hermano, prepárese para escuchar cosas que quizás no le van a gustar. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no solamente venimos a oír cosas en las que estamos de acuerdo, sino que también venimos a oír cosas en las que quizás nosotros no nos gustan también. Juan quiere mostrarnos aquí, hermanos, las pruebas de los verdaderos cristianos. Él quiere desalentar a los que falsamente creen que son cristianos y quiere dar aliento a los que están abatidos.
Y cada vez que estudiemos esta carta, hermanos, vamos a tener que afrontar estas realidades que están en esta carta. Y cada domingo, hermanos, ver el estado de nuestro corazón y de nuestra alma. Esta carta nos mostrará la verdad, hermanos. Será molesto, será incómodo, no nos va a gustar lo que se va a predicar aquí, hermanos. Pero es que no soy yo. Es el apóstol Juan el que inspirado por el Espíritu Santo escribió esto. Vas a exponerte a las verdades de la Biblia y permitir que realmente ya transforme tu realidad. Si quizás estás viviendo un cristianismo falso, si quizás estás engañado, estás dispuesto a cambiar lo que Juan nos va a mostrar aquí. Quizás aún tienes dudas de las cosas del Evangelio, vienes acá pero aún tienes dudas, hay cosas como que tú no crees, como que tú no estás de acuerdo, nunca las dices quizás, y no tienes convicción aún de verdades de Cristo, y aún estás aquí y crees que eres cristiano. O quizás estás aquí, pero en otro lugar tú vives como un incrédulo, en otros lugares tú vives como quieres y aún así piensas y te has engañado pensando que eres cristiano. O quizás estás aquí, pero tú no tienes un verdadero amor por los hermanos que están acá. No tienes un verdadero aprecio por aquellos que tú llamas hermanos. Solamente un aprecio de labios para afuera. Y aún así piensas que eres cristiano. Si esta es tu situación, mi hermano, estos estudios son para ti. Ahora, yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que soy mejor que ustedes. Yo no estoy diciendo que soy mejor que ustedes porque yo voy a predicar esta carta. Si hay una persona que va a ser confrontada toda la semana con esto, voy a ser yo. Porque yo voy a estar estudiando esta carta para predicarla. Yo también voy a ser alimentado, voy a ser confrontado con las verdades que están aquí. Yo no voy a hablar en mi propia autoridad, sino en la autoridad de Juan, en la autoridad de la enseñanza de Cristo. Y una última exhortación, mi hermano. No hagas oídos sordos a lo que aquí se va a hablar. ¿Será para despertarte de tu condición o será para animarte si tú eres un verdadero cristiano, para que sigas el camino correcto? Lo repito, estas enseñanzas, hermano, serán para despertarte de tu condición falsa o quizás para animarte si realmente eres un creyente, que sigas en el camino correcto. Tenemos un gran reto por delante, mis hermanos, en estos 3-4 meses que vamos a estudiar Juan. Voy a pedir por favor que estén orando por mí, que estos estudios podamos nosotros ser confrontados y que la verdad de Dios pueda ser expuesta. Vamos a orar.